Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Mi nombre es Nuria Cabezas, soy fundadora y creadora de contenido en la plataforma de educación online llamada Music Bayside Oboe y profesora de oboe en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, en España. Y hoy comparto con todos vosotros la entrevista realizada a Cristina Gómez Godoy, oboe solista en la Staatskapelle de Berlín y profesora adjunta de oboe en la Universidad de las Artes de Berlín. Hi everyone, how are you? Welcome one more day to the YouTube channel Music Bayside Oboe. I'm Nuria Cabezas, founder and content creator at the music platform called Music Bayside and oboe professor at the Conservatory of Music in Murcia, Spain. Today I have the pleasure to share with all of you the interview with Cristina Gómez Godoy, oboe solo at the Staatskapelle in Berlin and assistant professor of oboe at the Berlin University of the Arts. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nuria, muy bien. ¿Y tú? Genial, muy contenta de tenerte aquí participando Igualmente. en el ciclo de entrevistas. La verdad es que es un lujo y bueno, antes de nada darte las gracias y bueno, hacer una pequeña introducción también de Cristina Gómez Godoy, que es la oboe solista en la Staatskapelle de Berlín y además profesora adjunta en la Universidad de las Artes de Berlín. Bueno, Cristina, pues vamos a comenzar un poquito hablando de tus inicios, y es que naces en Linares, en Jaén, en España, y preguntarte pues cómo fueron tus inicios en el mundo de la música y en qué momento descubriste que el oboe era tu instrumento. Bueno, una pregunta muy graciosa de alguna manera. Fue todo muy casual. Mi familia no son músicos, no tiene nada que ver con el mundo del arte ni nada. Y bueno, pasó así que tenía un par de amigas en el colegio que empezaron a tocar el piano, que empezaron a ir a tener clase de piano en el conservatorio. Y nada, y estaban ahí intentando convencerme, Cristina, por favor, ven y bla, 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 esto, aquello. Bueno, total, que pasó un año así y al final me animé y dije, bueno, pues voy a probar a ver qué tal. Y nada, pues fui a hacer las pruebas estas que hacían como de actitudes, ¿no? Y tuve la suerte de que pude escoger la primera en la lista el instrumento. Y me acuerdo que mi padre estaba allí leyendo las listas y me dijo, mira, hay un instrumento que se llama oboe. Y yo, ¿eh? ¿Qué es eso? No, me sonaba a mí como algo muy grande. Y yo, no sé. Bueno, total, que al final cuando ya me preguntaron oficialmente qué quería tocar, yo dije clarinete y me dijeron, oh, clarinete, qué aburrido, todo el mundo lo toca. Y bueno, y me enseñaron una foto del oboe y como yo vi que era muy parecido, y era el primer año que había profesor de oboe en el Conservatorio de Linares, de hecho. Pues, bueno, dije, pues vale, vamos a probar, a ver qué tal. Y nada, así fue como empecé. He de decir que yo ya me sentía un poco atraída por el mundo de las artes porque yo iba a clases de danza, hacía flamenco y ballet clásico. Y recuerdo que incluso ahí ya el ballet clásico me llamaba más la atención, me gustaba más incluso que el flamenco. Mira que yo vengo de la tierra del flamenco, ¿no? Y bueno, pues aquello a mí me llamaba la atención y nada, así empecé. El primer profesor que tuve, la verdad que fue una suerte porque, bueno, todavía tengo relación con él hasta ahora y bueno, los primeros pasos fueron muy importantes, recibirlos de él y de su consejo, ¿no? Porque aquello creo que marcó luego ya cómo yo iba a continuar mi vida con el oboe, ¿no? Y entonces pues eso, empecé con él y ya está, mis padres compraron el instrumento. Me acuerdo que al principio él solo quería que empezara solo tocando la caña y aquello pues yo como que veía que iba muy rápido, él no quería empezar con el instrumento todavía. Y me acuerdo yo que sin ni siquiera haber tenido clase del instrumento ni nada, pues yo ya empezaba con la caña, ya me aburría mucho. Un par de semanas más tarde yo decía, yo voy a coger el instrumento, a mí me da igual. Y yo me acuerdo que yo monté aquello de la manera que pude y me puse ya a tocar, yo simplemente a mover los dedos. Yo no sabía qué nota era qué nota y me puse a
a tocar cancioncitas yo sola, ¿no? Por oído, porque yo iba probando y lo que a mí me sonaba que se parecía a la canción, pues lo hacía. Y entonces, pues una vez mi padre me llevó a clase, yo toda tímida, y él le dijo a mi profesor, mira, Esteban Doria se llama, mira Cristina, que está tocando ya lo voy. Y yo, no, papá, no le digas nada. Y el que venga, niño, anda, entra para adentro y le dices a tu profesor lo que puedes tocar. Y me acuerdo que le toqué aquella cancioncita y mi profesor se quedó como, pero ¿cómo puede ser, no? Que toque si yo no le he enseñado nada, ¿no? Nadie le ha enseñado nada. Y bueno, así fue, yo creo que como él se dio a lo mejor cuenta que tenía cualidades, y entonces, desde entonces aquello fue súper rápido. Y nada, esos fueron mis comienzos. Estuve 3 años en el conservatorio, 3 años creo, en el grado elemental de Linares, porque, bueno, fui saltando muchos cursos y eso. Y luego para el grado profesional pasé al conservatorio de Jaén, de la capital de provincia. Y también me acuerdo que un año de elemental tuve un profesor de fagot, porque no hubo de oboe, aquello fue una historia increíble. Pero bueno, mira, no sé, al final no fue tan mal. Sí. Genial, fantástico. Una historia, bueno, bonita, ¿no? Y al final una bonita casualidad, que al final... Una casualidad realmente. Yo siempre que pienso hacia atrás digo, pues, yo qué sé, si no hubiera sido por ese momento que mis amigas me convencieron para ir a hacer una prueba al conservatorio, no estaría aquí ahora mismo, ¿no? Claro, sí. Bueno, igual, no sé, hubieras hecho danza o otra cosa y igual de feliz, pero bueno, no con el oboe, que es lo que estamos ahora, así que genial. Fantástico, sí. Cristina. Pues vamos a hablar un poquito ahora, que luego a continuación seguiste estudiando en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim Said en Sevilla y más adelante en la Universidad de Música y Teatro de Rostock, en Alemania, con el profesor Gregor Witt. Pues me gustaría que compartieras con todos y con todas nosotras qué significaron para ti cada una de estas etapas de formación muy importantes y qué recomendaciones le darías a un estudiante que esté finalizando sus estudios superiores en estos momentos y que esté pensando, se esté planteando seguir su formación en el extranjero. Sí, bueno, pues mira, como te he comentado antes, bueno, mi primer profesor fue el que me fue marcando un poco el camino, ¿no? Y aunque yo siempre veía como un poco exagerado todo lo que él me proponía, pero casi nada más empezar a tocar el instrumento ya me decía, tienes que presentarte aquí, tienes que presentarte allí. Y bueno, me acuerdo que me presenté a la Orquesta Joven de Andalucía por aquel entonces y bueno, y entré la primera vez, es que llevaba 1 año o 2 tocándolo bueno, además el primer año entré en el programa y luego entré ya directamente en la orquesta, ¿no? Muy jovencita, y creo que 1 año después fue que abrieron la academia en Sevilla de estudios orquestales de Barenboim Said y nada, él también me dijo que salían pruebas ahí y yo pensé, pero está loco, yo súper pequeña, ¿no? Yo decía, yo no voy a entrar ahí, pero ni me lo imaginaba. Pero bueno, él me dijo, tú ve y ya está, y que pase lo que sea. Y bueno, yo fui y me acuerdo de aquel hombre, Gregor Witt, en el jurado, y yo era como un poco, me daba un poco de miedo, ¿no? Y me acuerdo que no hacía nada más que hacerme toca más, ¿y qué más has preparado? Y no sé cuánto, y yo, madre mía. Y bueno, y me cogieron, así que aquello fue para mí o sea, además de mis estudios en los conservatorios, pues esto de estar tomando clase de Gregor cada mes como mucho o cada 3 semanas, algunas veces venía muy a menudo, pues yo que sé, para mí fue una enseñanza increíble, ¿no? Y bueno, yo ya de todas maneras me sentía muy atraída por la corriente un poco alemana, ¿no? De tocar, que bueno, que al fin y al cabo luego pienso que esto de las escuelas, ¿no?, antiguas, yo creo que ya está desapareciendo y además que también me parece un poco una tontería en realidad, pero no sé, ese estilo me gustaba mucho, ¿no? El sonido y la forma de interpretar todo eso. Me atraía mucho, con lo cual, bueno, yo con Gregor me sentía muy a gusto, ¿no? Y por eso mismo, pues nada, luego él quería que yo me fuera a Rostock para terminar los estudios y la verdad es que no llegué a terminar el grado superior, estaba yo en Sevilla
De hecho, me fui a hacer el superior a Sevilla cuando tenía 16 años, porque ya acabé el profesional. Tuve que hacer aquella prueba de madurez que se hacía por entonces si no tenía la mayoría de edad y todo eso. Y yo me fui a Sevilla precisamente para poder estar ya allí y, bueno, y estar un poco más tranquila de no tener que viajar tanto, porque como yo quería seguir con Gregos, pues estuve allí. También pasó, me acuerdo, es que se entrelazó todo mucho, ¿no? Y también pasó lo de la Orquesta de Sevilla por entonces, por la misma época, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba allí, bueno, como te digo, estudiando y salió la plaza de primer oboe de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la de Sarah Rocker por entonces, y yo tenía 17 años y bueno, casi me convencieron un poco también, ¿no? Entre mis padres, mis profesores, bueno, menos Gregor, que yo a Gregor no se lo dije. Pero el resto, pues, ¿por qué no la haces? Por experiencia. Y dije, bueno, pues por experiencia, vale. Yo ya tenía pensado irme a Alemania de todas maneras a la temporada siguiente, ¿no? Con 18 años. Pero aún así la hice pues, por adquirir experiencia y entrar un poco en ese mundo. Y bueno, pasó que la gané y también fue como, uy, ¿y ahora qué hago? Si yo pensaba irme, ¿no? A Alemania. Y me acuerdo que se lo comenté a Gregor, le dije, mira Gregor, me ha pasado esto, yo realmente no te lo conté porque no me lo esperaba y no sé qué piensa. ¿Qué hacemos? ¿Retrasamos un año para ir a Alemania para los estudios? Y bueno, y él lo que hizo fue que me dijo, tú tranquila, yo creo que es muy bueno que toques un año de primer oboe con tu edad allí en una orquesta profesional de ese nivel y de todas formas nosotros te vamos a matricular aquí en Rostock. Entonces yo lo que hacía, me acuerdo que esto era el año 2008, yo tenía fue justo cuando estaba cumpliendo 18 años, ¿no? Y ahí pues lo que hacía era ir a Alemania, venir a Rostock o a Berlín cada 2 semanas más o menos. Y entonces como la orquesta me planteaba quiero decir que no tenía que trabajar tanto porque iba por semanas, pues bueno, había veces que me lo podía planear muy bien. Y entonces, bueno, podía compaginar las dos cosas, podía hacer mis estudios en Rostock y aún así tener la plaza de oboe en Sevilla. Y ya te digo, no sé, fue todo como muy enriquecedor, que me pasaran tantas cosas al mismo tiempo. Y nada, luego ya después de ese año ya me vine definitivamente a vivir a Alemania. Y también pasó luego todo muy rápido. Me vine a seguir estudiando con Gregor y ya empecé a hacer los concursos y bueno, ya fue todo bastante rápido de nuevo. Genial, genial por compartir todo esto. Y también me gustaría destacar algo que has comentado que creo que es muy importante y es una buena guía, sobre todo en los años de inicio de la formación. O sea, un buen mentor, ¿no? Una persona que realmente se interese por los alumnos y vea esas capacidades y las apoye y las incentive y que sepa dar buenos consejos, que luego la decisión a esas edades no deja de ser de la familia, ¿no? De los padres y de la persona en cuestión, del niño o de la niña en cuestión, muchas veces a esas edades, pero creo que es tan importante porque hay muchos casos que se ven, no solo en España, sino fuera también, desafortunadamente, de gente que a lo mejor no tiene muchísimo talento, tiene muchísima motivación, muchísima constancia, mucha conciencia del trabajo, pero a lo mejor no consigue o no tiene la oportunidad de tener personas que les guíen un poco. Y sobre todo lo que has comentado de tu gran carrera profesional, ¿no? De venir de una familia que no es músico, ¿no? Que que a esas edades se suele ver que es como lo normal, ¿no? Que se suele ver a niños, niñas que no tienen esos referentes en la familia y que dependen de los consejos o de la guía que le den sus profesores, en este caso en los conservatorios. Y es una responsabilidad muy grande, también sobre todo por parte de los profesores, ¿no? De saber realmente guiar y hacer crecer a los alumnos en lo que mejor puedan hacer. En este caso, pues tocar el oboe o otra persona
matemáticas o pintar o lo que sea, pero que esas edades es muy, vamos, yo lo veo así, es muy importante y muy bonito, por ejemplo, tu historia, lo que has comentado, ¿no? De ese gran esfuerzo por tu parte, de ese compromiso, pero también el apoyo, ¿no? Es también muy importante. La verdad es que yo muchas veces cuando paro a pensar, ¿no? en mis inicios y todos los años de adolescencia y todo, yo admiro muchísimo a mis padres, ¿no? También porque el trabajo que ellos hicieron de apoyarme y de, ¿sabes? Además que me acuerdo de mis padres siempre hablando conmigo, de mi madre preguntarme, ¿tú estás a gusto con lo que haces? Y que nosotros te apoyamos en todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Si no quieres, no quieres, si quieres, quieres, pero ellos me dieron un apoyo impresionante. Y lo admiro mucho, sobre todo viniendo de gente que no tenía, en principio no tenía ni idea, ¿no? Entonces, claro, ellos se dejaban llevar por las opiniones de los profesores de UGOE, ¿no? Ellos eran los que siempre los llamaban para hablar con ellos y, bueno, ellos todo lo que hablaban mis profesores, pues, lo llevaban a rajatabla casi, ¿no? Me decían, bueno, ¿tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Hablábamos mucho, yo me acuerdo de hablar mucho con mis padres. Entonces, bueno, una admiración increíble. Y luego, ya te digo, también tuve mucha suerte con los profesores de los primeros años, bueno, con todos, pero bueno, ahora que estamos hablando con los de los inicios, pues ya te digo, Esteban me llevó por ejemplo, a Eduardo. Yo me acuerdo que estuve dando clases con Eduardo Martínez, con Vicente Ginerá. Fueron profesores que me influyeron muchísimo, ¿no? en mi carrera, en mi forma de ver el oboe, en tener pasión por tocar, ¿sabes? Y bueno, todos mis profesores me han influido de una forma muy positiva, hasta llegar ahí a Gregor, que fue con el que acabé mis estudios, ¿no? Pues la verdad es que tengo que decir eso, que tuve mucha suerte. Y en el sentido de salir al extranjero, yo, para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante mantener la curiosidad. Quizá no tiene por qué ser únicamente en el extranjero, ¿no? Porque hay muchos profesores muy buenos en España también. Pero sí que es verdad que desde mi experiencia personal yo creo que salir de tu país, de tu confort, digamos, te hace desarrollarte mucho, no solo como músico, sino también como persona, conocer, yo que sé, otro idioma, conocer otras personas. Normalmente aquí sí que es verdad que las clases están llenas de oboístas que vienen de todo el mundo, ¿no? Entonces ya no es solo que te relacionas con gente, con alemanes, sino pues con gente de todo el mundo, de otros países. Y bueno, esto te hace mucho abrir la mente y ser muy receptivo a todo tipo de enseñanzas y de corrientes y de todo, ¿no? Entonces, bueno, para mí mi consejo es que si tienen la posibilidad, pues que se intente, ¿no? Y que se haga. Incluso si luego quieres volver a España, ¿no? Yo creo que, o incluso si es solo para hacer un máster o un intercambio, un Erasmus, yo creo que es muy interesante. Yo lo recomendaría mucho. Fantástico. Bueno, pues ahí dejamos la recomendación para todos los que se lo estén pensando. Y vamos a hablar un poquito ahora de, pues, que en el año 2012 y con tan solo 21 años consigues la plaza de corno inglés en la Staatskapelle de Berlín y un año después eres seleccionada como voz solista en la misma orquesta. Pues me gustaría hablar contigo un poquito de cómo es el día a día en el trabajo en una orquesta de tan alto nivel. Pues mis principios, la verdad es que me ayudó mucho el hecho de haber hecho los concursos muy poquito antes de ganar esas plazas, ¿no? La primera plaza que gané realmente en la Staatskapelle de Berlín fue de academista, como becada, ¿no? Y esto fue, creo, en 2010, si no recuerdo mal, o 2011, algo así, 2010-2011. Justo en ese año, en el 2010, fue el concurso de Magnukirchen, donde gané un premio y bueno, todo fue fantástico, un concurso muy importante aquí en Alemania y que tiene mucha repercusión. Y al año siguiente fue la RD, que es donde gané también el
tercer premio, con otros premios aparte, ¿no? De la radio clásica, etcétera. Y entonces, la verdad es que esto me dio como, no sé, me dio un poco de confianza, ¿no? Y de ganas, pues de seguir ahí, ¿no? En ese ritmo y seguir haciendo cosas, seguir haciendo audiciones. Y ahí justo un par de meses después del concurso, fue en septiembre de 2011, y en enero, muy a principios de enero de 2012, fue la audición de solista de corno inglés en la orquesta, en la Staatskapelle. Y aunque yo realmente no tenía una experiencia muy grande en el corno, pero simplemente el hecho de tener esa motivación y de prepararme justo después del concurso, pues en lugar de, digamos, dormirme un poco, ¿no? Pues pensé, yo creo que puede ser una oportunidad bonita, y además porque me gusta mucho esta orquesta, ¿no? Yo ya estaba empezando a tocar de academista, ya me habían dado incluso algunos proyectos de primer oboe, y no sé, yo notaba como que eso era mi mundo, me gustaba mucho trabajar en esta orquesta. Entonces, incluso aunque no fuera mi especialidad o lo que yo tenía a lo mejor pensado desde un principio, tocar el corno, pues bueno, yo quise hacerlo de todas maneras. Y también mi profesor Gregor me decía que cuando él me escuchaba tocar corno de vez en cuando tocaba alguna cosa, pues que no sé, que le gustaba muchísimo, y que él tenía la sensación de que yo podía ser una corno inglés muy, muy buena, ¿no? Y ahí empecé a tener clases con una persona que admiro muchísimo, Gerd Kleinfeld, que fue el solista de corno hasta hace un par de años en mi orquesta. Y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo en la especialidad de corno, ¿no? Y de cañas, no sé, empecé a pensar como corno inglesista y no como oboísta, ¿no? Sin por ello dejar de lado el oboe, ni mucho menos. Yo seguía haciendo muchas cosas con el oboe, de hecho con los premios pues me venían conciertos de solista y de cámara y todo, entonces no lo podía dejar, ni mucho menos. Pero bueno, fue como que intensifiqué mucho la parte del corno. Y bueno, y gané la plaza también un poco, ya te digo, todo me ha venido siempre con mucho trabajo, pero también un poco de suerte, ¿no? Y bueno, gané la plaza, y me acuerdo que para mí, bueno, además de una sorpresa, fue una suerte poder tocar en ese año, creo que fue un año y medio, un año y medio, hasta que vino la plaza del primer oboe, que tuve la suerte de que se tocó casi todo el repertorio fuerte de corno inglés. Yo creo que mi primer servicio fue Tristan y Isolda, ¿no? Entonces yo pensé, madre mía, un poco después se tocó Vida de Héroe, se tocó Las Valquirias de Wagner, se tocó La Consagración de la Primavera, bueno, La Consagración de la Primavera, muchísimas piezas, ¿no?, que son muy importantes en el corno. Y entonces pues me dio muchísima experiencia y mucho, me divertí mucho, quiero decir que disfruté mucho pues haciendo ese papel, ¿no?, que estaba de corno pero estaba prácticamente como solista, ¿no?, con todo ese repertorio. Y bueno, luego vino la plaza de primer oboe, y pues por supuesto que era lo que yo quería desde siempre, tener la plaza de primer oboe en alguna orquesta, en alguna gran orquesta, y sobre todo en esta, ¿no? Ya te digo que siempre me sentí muy atraída por esta orquesta, entonces pues por supuesto que fui a por ello, así totalmente. Yo decía, esta es mi plaza, yo la quiero, ¿no? Y bueno, fueron momentos de muchísimos nervios, porque tocar casi, para mí fue casi peor que tocar en Múnich, en el concurso de Múnich. Y precisamente porque el hecho de tocar delante de tu propia orquesta y tener que probarte una y otra vez, ¿no? Porque primero gané de academista, luego gané la plaza de corno, y aunque ya te conoce todo el mundo, pero tienes como que volver a probarte a ti mismo de nuevo, ¿no? Con otro instrumento en otra plaza, en este caso. Pues para mí yo pasé muchísimos nervios, realmente. Pero bueno, aún así dije, venga, vamos a por ello, y lo hice, y bueno, fue todo muy bien, a pesar de los nervios. Fui pasando ronda y bueno, gané la plaza, y cuando me lo dijeron fue como, ¡oh, Dios! ¡Qué bueno!, ¿no? No me lo podía creer.
Y bueno, ya te digo, mucho esfuerzo, nervios, dudas algunas veces, pero bueno, al final pues tuve suerte y bueno, todo fue muy bien. Así que luego el trabajo del día a día pues es duro porque en una orquesta de estas características, además de tener que mantener el nivel siempre ahí arriba, ¿no? Es como que no tienes tiempo de bajar las pulsaciones porque se trabaja muchísimo. No es una orquesta sinfónica, no es una orquesta de radio, sino que tenemos trabajo básicamente todo el tiempo, ¿no? Y aunque somos 2 solistas y otro 50%, aún así es una cantidad bastante grande. Tienes que tener material siempre, todos los días tienes que tener algo con lo que tocar una representación, no un ensayo simplemente, sino que, bueno, a lo mejor por la mañana tienes ensayo de un concierto sinfónico que se va a tocar la semana que viene y por la noche tienes, yo qué sé, la Traviata, y al día siguiente por la mañana tienes ensayos de otra ópera totalmente distinta, de Wagner, y por la tarde tienes Mozart, una ópera de Mozart, ¿sabes? Entonces tienes que tener una flexibilidad súper grande de estar cada 4 horas tocando algo distinto y a muy alto nivel. Entonces, bueno, el día a día es duro algunas veces, pero al final te acostumbras, ¿no? Y sabes, cuando ya lleva un tiempo, ya pues más o menos vas cogiendo el ritmo de, bueno, cuánto material tengo que tener, cuánto tengo que estudiar. Hay veces que no da tiempo de estudiar, pero bueno, tú de todas formas te mantienes en forma por estar ahí tocando todo el tiempo. Pero bueno, es una cosa que al final también es muy gratificante porque tú te das cuenta de que vas desarrollando una flexibilidad increíble, ¿no? Y bueno, esa es la ventaja que tiene con respecto quizá a una orquesta que solo toca repertorio sinfónico, y la desventaja pues eso, que hay que trabajar un poco más. Sí. Pues ahora vamos a hablar un poquito de que, bueno, como todos sabemos, has actuado como solista con importantes orquestas como la Bavarian Radio Symphony Orchestra, Munich Chamber Orchestra, la Orquesta de Sao Paulo, la Filarmónica de Málaga, Polish Chamber Orchestra, Westminster Divine, bueno, entre otras muchas otras. Y la pregunta sería, pues, ¿cómo es tu preparación, tanto física como mental, para llevar a cabo ese tipo de conciertos como solista? Pues la preparación, a ver, técnicamente no es muy diferente de cualquier otra, de prepararte para un Probespiel, ¿no? Para una audición de orquesta. Me refiero técnicamente, porque yo siempre he ido mucho a la exactitud, ¿no? Para mí la preparación se basa en conseguir un objetivo de la manera más perfecta posible, por lo menos mientras estoy estudiando en casa, ¿no? Y de lo más centrado posible, focalizado, y se trata de resolver o de mejorar o de mantener asuntos técnicos, ¿no? Luego, lo que sí es verdad que para conciertos de solista, pues intento, además de eso, trabajar un poco también en una flexibilidad un poco de distinto tipo. Una flexibilidad de orquesta tiene que ver un poco con meterte dentro de un todo, ¿no? De un grupo, que no es nada fácil muchas veces. Entonces tienes que estar reaccionando muy rápidamente, ¿no? En un concierto de solista más o menos te están acompañando, te están siguiendo. Entonces, en este sentido, tú puedes tener un poco más de libertad. Entonces, para un concierto de solista no me preocupo tanto de eso, sino de, pues, desarrollar un poco más de imaginación, de libertad, porque sé que más o menos te van a ir siguiendo todo el tiempo, ¿no? Pero sí que, ya te digo,
muy focalizado, sabiendo muy bien qué material se necesita para cada caso. No es lo mismo para mí tener una caña como para un recital o para un concierto de un solista que para la orquesta, ¿no? En la orquesta a lo mejor te puedes permitir que la caña quizás sea un poquito más resistente, un poquito más dura y te dé otro tipo de cosas, ¿no? Y en un concierto de solista pues quieres que sea un poquito más blanda y que aunque yo siempre pienso mucho en la sonoridad y todo eso, pero pues que me dé un poco más de flexibilidad y le dé un poco más de descanso aquí a los músculos, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que hago para prepararme. Y bueno, estudiar lo máximo posible. Pero ya te digo, para mí es muy importante tener un material que te ayude también y que no te ponga obstáculos, ¿no? Genial, muy importante. Pues ahora un poquito vamos a comentar, has tocado como principal, además de en tu orquesta, que llevas ya un montón de años con orquestas internacionales como la Berlin Philharmonic, la Scala de Milán, la Chamber Orchestra of Europe, la London Symphony Orchestra, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, entre otras muchas otras, y con reconocidos directores como Riccardo Muti, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel o Daniel Barenboim. Pues ¿cómo ha sido tu experiencia, cómo es tu experiencia y qué consejos le darías a estudiantes preprofesionales para preparar y realizar audiciones de orquesta? Que sí que has comentado un poquito ahora pues cuáles son tus objetivos a la hora de prepararte y en qué te focalizas más, pero por si quisieras añadir alguna cosita más al respecto. Sí, bueno, lo que a mí me ha aportado tocar en todas estas orquestas, pues muchísima experiencia y mucho aprendizaje, ¿no? Y sobre todo tocando con directores de la talla como los que acabas de nombrar, pues realmente primero un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad y después pues eso, aprender muchísimo, porque al fin y al cabo todos estos maestros siempre tienen algo que contar, ¿no? Y siempre se aprende algo. Como inspiración es una fuente de inspiración increíble y como conocimiento también. Casi todos o todos tienen una fuente de conocimiento increíble. Luego ya la manera en la que cada uno lo expresa es distinto, ¿no? Pero todos me han influido en algo. Y ni que hablar con Daniel Barenboim, ¿no? Que además es el maestro de mi orquesta, pues sí que, de él realmente sigo todavía aprendiendo. Y mira que llevo muchos años tocando con él, incluso ya no solo como músico de orquesta, sino también como música de cámara y como solista, ¿no? Como solista he tocado bajo su batuta también y realmente es que tiene tantísimo que decir que, yo qué sé, es una fuente casi inacabable de información, de inteligencia y de inspiración también, ¿no? Porque luego tiene un carisma que hace que, yo qué sé, que conecta directamente con el músico, ¿no? Y una energía impresionante. Y yo creo que eso pues, me ha ayudado mucho a seguir con esa energía, ¿no? Porque a pesar de que luego hay momentos en los que uno está cansado o yo qué sé, no está a lo mejor en un momento anímico tan bueno, pero vas al ensayo y si tú te ves una persona así que con ese chorro de energía, pues al final lo único que te queda es devolver esa energía, ¿no? No hay otra opción. Y bueno, en cuanto a cómo prepararse para audiciones, yo realmente puedo solo hablar de la experiencia y también, de cómo lo enseño a los alumnos también, ¿no? Ahora ya en mi faceta de profesora también. Como la persona que lo ha vivido en audiciones, debo decir que he tenido la suerte de que no he tenido que hacer muchas audiciones, las que he hecho pues han ido bien y las he ganado, ¿no? Pero lo que puedo compartir de eso es que la preparación es muy focalizada, como he dicho antes, ¿no? Cuando yo estoy en casa, yo realmente me centro en un problema, pero sin llegar a obsesionarse con algo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el trabajo inteligente, no solo mucho y repetir, sino repetir con un objetivo y tú sabiendo desde la autocrítica
lo que tienes que mejorar y cómo tienes que mejorarlo, ¿no? Entonces, el hecho de cómo mejorar es muy importante. Si tú ves que, o sea, lo primero es que hay que confiar mucho en tu propio profesor, por eso es muy importante elegir un profesor que vaya bien contigo y con tu forma de trabajar, ¿no? Pero si tú ves que tu profesor te dice, para solucionar este problema tienes que hacer esto, pero a ti no te funciona, pues ahí hay que, ya te digo, hay que desarrollar el pensamiento autocrítico y decir, bueno, pues si esto no me está funcionando, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces ahí quizá entra un poco el ámbito autodidacta un poco algunas veces, ¿no? Hay que saber cómo hacer las cosas también. Entonces eso, trabajar de forma inteligente es súper importante, pues para reducir el tiempo y también la energía, porque la concentración absoluta pues también gasta muchísima energía, ¿no? Entonces, pues saber equilibrar eso, mucha concentración y luego poder distraerse un poco, ¿no? Eso durante la preparación y en el momento de la audición, pues justo lo contrario, porque si tú te has preparado muy, muy, muy bien y eso está aquí y está en tu sistema, yo creo que en el momento de tocar, lo mejor para controlar los nervios, porque los nervios los tiene todo el mundo, es intentar olvidarte de todo eso y no sé, intentar dar un poco paso a tu alma, ¿no? A tu inspiración, a disfrutar del momento lo máximo que se pueda. Aquí en Alemania se hace la audición delante de la orquesta prácticamente completa, ¿no? No sé en España ahora si hay alguna orquesta que lo hacen o no, pero creo que es un poco diferente. Pero bueno, aún así, aquí es casi como tocar un concierto, porque está lleno de gente. Y si no es así y es un jurado más pequeño, pues es casi como tocar un concierto también. A mí me ha ayudado siempre mucho focalizarme en mí misma y tocar para mí misma. ¿Sabes? Yo creo que si uno toca para disfrutar para sí mismo y concentrándote en hacer algo especial y hacer algo bonito para ti mismo, yo creo que eso pues se transmite al público también, ¿no? Y eso, ya te digo, intentar no obsesionarse demasiado y trabajar focalizado e inteligentemente. Y sobre todo también preparar muy bien el material, por supuesto, que también es una parte para nosotros egoístas que influye, por suerte o por desgracia, muchísimo. O sea, es muy interesante que comentas que un poco dominar realmente la técnica del instrumento y instrumento para en determinados momentos, ya sea un concierto, una audición, ya pasar al plano musical, ¿no? Pasar al plano también personal de lo que tú aportas, de cuál es un poco tu versión, tu entendimiento de lo que estás tocando e interpretando, ¿no? Que ahora, luego es lo que al final es música, ¿no? Es lo que se va a valorar y es ya sí. Pasando todo ese escalón técnico de dificultades del instrumento, ya como has comentado, en una orquesta están escuchando músicos de todas las especialidades, entonces ya es música lo que se va a valorar, ya no claro. Un problema específico de un instrumento u otro, y eso es... Hay que tener en cuenta que no solo se está tocando para oboístas, se está tocando para todo tipo de músicos, ¿no? Con todo tipo de instrumentos, y hay un poco que superar esa barrera técnica, estar más en música. Luego también hay otro aspecto que he olvidado decirte. Por supuesto que depende un poco de la situación personal de cada uno, ¿no? Del momento en el que estés, de cuál sea tu objetivo, por qué quieres ganar una audición. Para mí estaba muy claro que yo quería ganar esa audición porque yo quería tocar en esa orquesta. Entonces, si tú haces una audición para tocar en orquesta A o B o C, yo creo que es importante no hacer audiciones simplemente por el hecho de hacer audiciones y ya está, ¿no? Por de decir, tengo un trabajo y ya está. Por eso aquí entra también un poco el plano personal, ¿no? De cómo estés, en qué momento de tu vida estés, porque por supuesto que si para ti lo importante es conseguir un trabajo simplemente porque te hace falta, no vas a estar pensando en, este sí que me gusta o aquel no me gusta o lo que sea, ¿no? Pero lo ideal, estoy hablando de en una situación ideal, yo creo que lo importante también es hacer
audiciones para sitios para los que te apetezca hacerlo, ya sea porque tú tienes muchas ganas de vivir en esa ciudad, o porque en el caso ideal sería pues porque esa orquesta pues te gusta mucho, o incluso el grupo de oboe, ¿no? O saber cómo toca, más o menos cómo toca la gente, si te gusta o no te gusta. Pues yo creo que también es importante informarse un poco de dónde vas a hacer la audición, informarte y saber si es algo que va con tu personalidad o no va con tu personalidad. Si es posible, ya te digo, si no, pues todo lo que he dicho antes se aplica en todas las audiciones, ¿no? Pero si es posible, yo creo que es también importante saber a qué te expones, ¿no? Y saber dónde vas a aterrizar, ¿no? Claro, porque luego, independientemente de lo que pase, si el resultado es positivo, está la adaptación posterior. Claro. Que también eso hay que tenerlo en cuenta desde antes también, es importante, como estás comentando, porque luego a veces lo que pasa es que a mucha gente le pilla de sorpresa, ¿no? De repente llegas y dices, vale, ¿qué me he encontrado aquí? Bueno, pues a lo mejor cumple expectativas o no, o te adaptas mejor o no, depende, claro. Pero bueno, claro. O hay situaciones en las que, por supuesto, pasan cosas inesperadas y luego, de hecho, son lo que por lo que te va bien, ¿no? Pero eso ya un poco depende más de la suerte. Si no quieres depender solo de la suerte, pues quizá lo que acabo de decir puede ayudar también un poco. Es genial. Bueno, ahora vamos a comentar un poco que tocas un oboe Ludwig Frank, modelo Brilliant. Pues, ¿qué características y particularidades te gustaría destacar de este instrumento? Bueno, pues yo tocaba mis primeros años hasta que tuve 18 años, creo, toqué marigó en realidad. Y tengo que decir que el instrumento no es lo único que importa para llegar a tu ideal de cómo tocar el oboe, ¿no? Simplemente debe ser una manera de ayudarte a conseguir por lo que tú tienes en tu cabeza. Yo desde siempre, ya te digo, siempre me sentí muy atraída por esa manera de tocar un poco alemana, ¿no? Lo digo entre comillas porque ya te digo que yo creo que ahora está todo muy, muy mezclado entre sí, todas las escuelas. Pero, no sé, siempre me gustó pues esa calidez en el sonido, además que el repertorio me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho Mozart, me gusta Wagner, Strauss, entonces pues qué mejor que tener un instrumento que te facilite un poco llegar a ese objetivo. Yo creo que lo importante es probar y ver qué te va mejor. Yo probé estos instrumentos, me gustó mucho, me sentí que me ayudaba a conseguir lo que yo quería, que era pues esa calidez en el sonido a la vez que brillante, muy equilibrado en las distintas octavas, la entonación y todo eso. Por supuesto también tiene sus desventajas, quizá con respecto a otros, un instrumento quizá un poquito más duro, ¿no? Entonces tienes que encontrar un equilibrio muy bueno entre el material que tocas, las cañas y el instrumento para que no sea tan resistente, ¿no? Pero bueno, esto me ayudó y la verdad es que el cambio de marigó a Ludwig no fue muy difícil, porque ya te digo, era algo un mundo que me gustaba mucho. Y bueno, ahora hace unos años estoy tocando el modelo Brilliant, pero un poquito alterado, porque yo trabajé con Ludwig en el taladro de la parte superior. Y nada, cositas súper pequeñas, pero que a mí me facilitaban un poco pues el punto ese de flexibilidad, ¿no? En el instrumento. Pero sin perder para mí, o por lo menos para mi gusto, sin perder lo característico de Ludwig Frank, ¿no? Y de ese modelo. Pues, no sé, simplemente decir eso, que es un instrumento pues, que da muchas cosas buenas en ese sentido, muy equilibrado, muy... pues eso, que da pues muchas cosas
buenos para poder llegar a ese ideal, que yo tengo un poco de sonido, pero ya te digo, yo creo que cualquier instrumento puede ser bueno para cualquiera, dependiendo de los gustos y de la forma de tocar y cómo fluye el aire y todo. Exacto, al final pues cada uno, ¿no? Es la persona a la que el instrumento va a sonar diferente dependiendo de quién lo vaya a coger. Entonces es el oboísta, la oboísta la que normalmente, claro, cuando estás estudiando también te fijas mucho en tu profesor también, ¿no? Entonces, como yo, para mí, por entonces, yo quería estudiar con Gregor, pero yo ya estudié con él muchos años tocando maricó, ¿no? Entonces, o sea, no era el punto clave en este caso. Pero como a mí me gustaba cómo él sonaba y cómo producía el sonido y todo, pues yo simplemente lo probé, intenté hacerlo y bueno, me gustó. Entonces yo creo que bueno, un profesor influye muchísimo también en qué tipo de instrumento te compras, pero al final pues hay que fijarse en lo que a uno le va bien. Perfecto. Pues ahora vamos a comentar un poco tu actividad en música de cámara. Bueno, has comentado un poquito antes, pero destacar que colaboras y has colaborado con artistas como Daniel Barenboim, realizando conciertos en el Festival de Lucerna, el Mozarteum de Salzburgo, Musikverein de Viena, en la Filarmonia de Berlín o la innovadora sala de conciertos de Pierre Boulez. ¿Qué anécdotas te han dado estos conciertos que quieras compartir con la comunidad? Bueno, cámara, música de cámara, me encanta también. Todos estos sitios que has contado, los conciertos, la verdad que han ido ocurriendo en diferentes etapas de mi carrera, ¿no? Y de mi formación, desde que tenía prácticamente, que te digo, creo que eran 15 años, 16, empecé a tocar en salas súper importantes, ¿no? Con músicos de la talla de Barenboim, así, y claro, un poco abrumadora al principio, ¿no? Pero, bueno, son experiencias pues increíbles, son casi irrepetibles, ¿no? Sobre todo cuando tienes esa edad y estás al principio. Anécdotas. Pues anécdotas en el ámbito de música de cámara son quizás que hay mucha espontaneidad en la forma de hacer música en un concierto, ¿no? Es muy interesante ver cómo a veces a lo mejor pueden pasar cositas pequeñas o no tan pequeñas y yo qué sé, y el hecho de estar en un grupo más pequeño, la gente con la mirada, con el gesto, pues se hace así y otra vez funciona luego, nadie se da cuenta, es maravilloso, ¿no? Aquí entra un poco el hecho de que, bueno, somos músicos, no somos máquinas, ¿no? Y la música no se trata solo de perfección, sino pues, de sentimientos, de emociones, y al final eso es lo que creo que llega al público. Una anécdota muy, muy interesante, cuando yo era muy joven, a lo mejor tendría 16 años así, estábamos tocando en Ginebra, creo que era, el concierto para violín y piano de Berg, que es en una formación relativamente pequeña. Yo tocaba el corno inglés. Me acuerdo que 15 minutos antes de salir a la escena el corno se me cayó al suelo y vamos, se hizo polvo y yo pensando, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Allí llamando a todo el mundo, a todos los oboístas que había en Ginebra por el momento, si alguien podía arreglar un corno, no había nadie, fue imposible. El concierto estaba retrasado, pasaban 5 minutos, pasaban 10 y yo llorando, tan pequeñita como era. Y me acuerdo que otro oboísta de la Divan, esto fue con gente de Divan, de la West System Divan, me dijo, yo te voy a arreglar. Me hizo alguna chapuza allí y aquello más o menos funcionaba, pero yo tenía que apretar muchísimo los dedos, ¿no? Para que la mecánica funcionara. Pero bueno, aún así yo empecé a llorar ya de la impotencia y me vino Barenboim y me dijo, pero no llores, si no pasa nada. ¿Tú quieres que yo diga al público lo que ha pasado? Y yo, no digas nada, no sé cuánto. Total, que dice, bueno, ¿crees que puedes tocar? Y yo, bueno, quizá. Y yo ahí tenía que apretar muchísimo, ¿no? Y yo, no, pero no digas nada, no hace falta. Salimos, yo que sé, creo que eran 15 minutos retrasados.
Y al final sí que es verdad que se dio la vuelta y dijo, bueno, público, hemos tenido un pequeño accidente con nuestra corno inglesista y bueno, por si pasa alguna cosa que sepan que es perdonada. Y yo con una vergüenza, y al final fue estupendo, ¿no? Yo con un estrés y unos nervios y apretando de manera increíble, pero fue bien. Ya te digo, son cosas que pasan, que hay que reaccionar súper rápido y bueno, y hay veces que simplemente hay que salir y como a una plaza de toros casi, ¿no? Hay que salir y coger el toro por los cuernos y decir, pues, ahí vamos. Y bueno, eso, la verdad es que tengo suerte de trabajar con gente maravillosa y que me ha aportado muchísimo. Ahora últimamente estoy tocando con el pianista Misha Griffiths, que con él he compartido conciertos maravillosos en España. Con él hice el debut en Carnegie Hall en Nueva York hace unos meses. Aquí también en Gulesal, en Berlín, mi recital debut han sido experiencias fantásticas. Y bueno, y se lo recomiendo a todo el mundo, que incluso si eres músico de orquesta o eres profesor o lo que sea, que si tienen tiempo y energía de tocar la música de cámara, pues aporta muchísimo. Y si es con amigos, y muchísimo más. Y si es más. con amigos, mejor, sobre todo si es con gente con la que te entiendes bien, tanto musicalmente como personalmente. Exacto, genial. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de tu faceta docente, que hemos comentado antes. Has impartido clases magistrales en Londres, en los congresos de AFOES, en España, en Brasil, Taiwán, entre otros sitios, y además en el año 2015 eres nombrada profesora adjunta en la Universidad de las Artes de Berlín. Pues me gustaría que comentaras un poquito sobre qué consideras que es lo más importante que un profesor de oboe debe transmitir a sus alumnos durante los años de formación. Pues creo que lo más importante para transmitir es la pasión por la música en general. En este caso por el oboe también, por supuesto, que nos ofrece muchísimas dificultades, por desgracia, pero sobre todo la pasión por la música, porque yo creo que sin pasión ya es suficientemente difícil, con pasión también, yo no me quiero ni imaginar sin pasión. Mis primeras clases, cuando yo empecé a dar clase, que fue después de ganar los premios y cuando conseguí la plaza aquí y todo, la verdad es que para mí fueron un poco un experimento también, porque yo no tenía ni idea de cómo dar clase. A mí me daba un poco hasta miedo, porque yo decía que voy a dar clase yo, ¿no? Sí. Pero una manera de tú mismo aprender muchísimo también. Yo he aprendido muchísimo, porque hay cosas que algunas veces cuando tocas ni siquiera te planteas, y a lo mejor para las que tienes cierta facilidad, que yo que sé que nunca te has planteado por cuál puede ser la problemática aquí, si no funciona esto o no funciona aquello. Entonces a mí empezar a dar clase me ha enseñado mucho también a localizar problemas. Y luego ya también empezar aquí en la universidad, pues ya sí que me ha dado una constancia en eso, en dar clase, aunque sí que es verdad que doy clase a los alumnos un poco más avanzados, ¿no? A partir del tercer, cuarto semestre, dependiendo de cómo estén yendo. Pero eso, yo creo que lo más interesante es transmitir el amor hacia la música. Y bueno, y sobre todo ayudar en cualquier problema, en cualquier duda que el alumno pueda tener en ese momento, ¿no? Y bueno, ya te digo eso, en el oboe sobre todo, en otros instrumentos también, pero en el oboe sobre todo es muy importante tener ganas de hacerlo, porque si no, ya son suficientes los problemas que se nos presentan día a día. Genial, bueno, pues animamos a todos los que estén interesados en ir a Berlín. Pues ahí está, así que bueno, pues para los que no lo supieran, ahí queda dicho. Y ahora vamos a hablar un poquito. Quizá para aclarar en este sentido, el profesor principal es Washington Varela y tiene dos asistentes que somos Sabine Cásselo y yo. Yo me centro en estudios de orquesta, pero
pero realmente doy clases de todo, también de repertorio y de todo, de caña. Y bueno, sí, claro, animar a todo el mundo si tiene ganas. Berlín es una ciudad fantástica. y bueno, yo ya te digo, yo a la vez que intento enseñar aprendo mucho también. Eso siempre, sí, se aprende casi más. Sí. Genial. Y bueno, hablando también, como has comentado, de las cañas, pues ¿qué consejos compartirías de la concepción de las cañas, en la enseñanza de su realización? Y también un poco compararlo, ahora sí que me gustaría hablar de la formación al respecto, a lo mejor cómo lo ves tú en Alemania, en Berlín, de cómo se ve en España, en los conservatorios en España, si hay suficiente formación al respecto o durante los años de tu formación. Hablo en cuanto a confección de cañas, en cuanto a alcanzar esa madurez, no solo en la interpretación o el dominio del instrumento, sino en un poco saber qué es lo que te funciona a ti con las cañas, porque luego también es un poco 50%, ¿no? Luego en la vida profesional el control absoluto de qué es lo que te funciona a ti con materiales, cañas y demás, instrumento. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú en el día a día o según tu experiencia que quieras compartir? Bueno, en realidad yo es que la enseñanza de caña, por supuesto que lo he vivido en diferentes fases en España o aquí. No sé cómo es en los conservatorios superiores de España, porque yo hice muy poco del grado superior, ¿no? En Sevilla. Yo personalmente, yo creo que depende mucho del profesor con el que estudie. Yo aprendí ya casi desde el principio. Mi profesor ya me enseñaba a hacer cañas, ¿no? Sí que es verdad que lo que yo viví en cuanto a la confección de caña en España o en mis primeros años estaba un poco más destinado a la fase que viene después del atado. Es decir, tú compras las palas ya normalmente ya incluso con forma y lo que más se aprende, lo que yo más aprendí allí fue a partir del atado, ¿no? Y lo que luego el raspado con el cuchillo y todo eso. Cuando empecé con Gregor fue cuando realmente empecé a descubrir todo el mundo de la confección de cañas desde el principio, desde el tubo. Él, me acuerdo que hizo a la academia, consiguió que la academia comprara todas las máquinas desde el principio, ¿no? Desde el pregubiado, gubiado, el medidor de diámetro, dureza, todo. Entonces, pues, yo aprendí mucho y yo creo que aquí en Alemania, por lo menos en las escuelas donde yo he estudiado o estoy trabajando ahora mismo, en la UDK de Berlín, se profundiza mucho en el tema de caña y de material y de cómo se confecciona. En cuanto a lo que yo podría decir al respecto, pues que es muy, muy importante ir experimentando uno mismo y interesarse también por ese mundo que es una locura, ¿no? Sobre todo en los años de estudio y muy importante en el grado superior también seguir experimentando con eso, porque ahí es cuando yo creo que ya más o menos es justo el enlace, ¿no? El puente entre la vida de estudiante y la vida profesional. Y la vida profesional quizá ya no tienes tanto tiempo o tantas ganas o no sé, o la oportunidad a lo mejor de experimentar tanto. Entonces yo creo que es muy importante hacer todo lo que se pueda en esos años, en los años de preparación, y experimentar con todo tipo de madera, tudeles, si me da mejor esta forma o la otra forma, o el tudel más corto, más largo, más ancho, más estrecho, todo eso. Ese sería mi consejo. Yo todavía, incluso ahora, aunque yo ya tengo muy bastante finalizado como lo que yo quiero hacer, ¿no? Incluso tengo mi molde para la máquina de raspar y todo, pero yo sigo haciendo mis pequeños experimentos y además que cada uno va cambiando su forma de tocar con el tiempo,
te va cambiando un poco a lo mejor la embocadura o yo qué sé. Y entonces siempre hay que estar ahí un poco atento a los cambios que uno va experimentando y hacer cosas. Saber trabajar bien con el cuchillo es muy importante, no dar demasiada importancia a las máquinas, sobre todo a la de raspado, y saber qué es lo que hay que hacer para conseguir esto o aquello. Muy importante, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las nuevas tecnologías. ¿Qué opinión te merecen y sobre todo su aplicación a la enseñanza y el aprendizaje del oboe? Pues yo soy de la opinión de que cualquier avance y desarrollo es siempre bueno y fantástico. No estoy no conozco mucho realmente este mundo, aunque sí que por supuesto van viniendo por Facebook y por otros medios, ¿no? Pues pequeños bombardeos sobre plataformas y todo, y me parece fantástico que sea un complemento para el aprendizaje. Ahora, con esta situación que se está viviendo del coronavirus, creo que se ha incrementado muchísimo y me ha sorprendido también muchísimo, pues ya te digo, porque yo no tenía mucho contacto con esto y ver que bueno, que hay tanto ahí, ¿no? Ahí fuera, tanta gente haciendo cosas muy interesantes. Ahora he empezado a dar clase online porque no hay más remedio y me ha sorprendido en el buen sentido, pues por ver que no era tan malo como yo pensaba. Por otro lado, también creo que no es, por lo menos en la situación online, ¿no? En el contacto directo, yo creo que no es un buen sustituto de las clases presenciales, porque yo creo que en música es muy importante trabajar con cosas muy pequeñas que tienen que ver con el sonido, con la pureza, con cosas que eso con una cámara o con un micrófono no se percibe, ¿no? Pero sí que puede servir para mejorar muchos temas, ¿no? Yo qué sé, de interpretación, de cómo estudiar y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya te digo, cada vez estoy un poco más en ese mundo y me parece que, bueno, animo a todo el mundo a que lo experimente y que lo pruebe, por lo menos. Genial, sí, yo estoy de acuerdo también. En los últimos meses ha habido como un abrir de ojos, ¿no? Masivo a todo esto que en otras especialidades, en otras ramas de conocimiento ya se lleva desarrollando durante muchísimos años, y en la música no, en el oboe en concreto pues tampoco. Y sí, estaremos atentos pues de los avances también en la tecnología, porque cuando mayor avance haya en cuestión de imagen, de sonido, en cuanto a dispositivos, pues eso va a hacer que todo eso pues mejore y la posibilidad de más alcance sea mayor. A día de hoy, pues totalmente de acuerdo, pero sí que puede ser un complemento, un avance al fin y al cabo, una forma de llegar a más sitios, a más lugares, ¿no? De compartir, de difundir. Eso sí que se está viendo más ahora. Como medio de difusión y como complemento a la enseñanza tal como la entendemos hasta ahora, yo creo que es maravilloso, fantástico. Incluso todas las clases online, estas que se están haciendo, ¿cómo se llama? Play with a Pro o algo así. Sí, hay muchas. Bueno, hay muchas, pero por ejemplo, bueno, esta es la que yo más he visto hasta ahora. Y bueno, me parece súper bueno, sobre todo para estudiantes que buscan a lo mejor algo en concreto, ¿no? O quieren escuchar alguna opinión o alguna forma de interpretar de esta o aquella pieza o de este o aquel intérprete. Me parece que es muy bueno. Fantástico. Bueno, estaremos ahí ya todos atentos a las novedades. Y bueno, ahora ya para ir terminando un poquito, pues hablar sobre tus hobbies, aficiones, qué te gusta hacer para desconectar, y preguntarte un poco, pues teniendo en cuenta toda la situación que estamos viviendo ahora con el coronavirus, pues sobre los proyectos que quieras compartir, presentes y futuros, y cómo lo estáis viviendo en Alemania o en Berlín toda esta situación.
Sí, bueno, la verdad es que los hobbies se me han... estoy dedicándole un poco más de tiempo ahora, la verdad, porque el tiempo, pues ahora lo tengo más que antes. La verdad es que estaba en un ritmo de trabajo súper intenso antes de que pasara todo esto. Y, y bueno, al principio casi como que pude descansar un poco, ¿no? Luego, por supuesto, que ha sido todo una catástrofe, un desastre, pero bueno, estoy pasando más tiempo haciendo puzzles, por ejemplo. Es una cosa que me gusta mucho, me distrae muchísimo, me deja a mí en mi mundo y aunque yo ya antes lo hacía de vez en cuando, pero para desconectar, pero ahora más aún. Me gusta hacer deporte para desconectar también. Yo creo que es muy importante que cuando se tiene un ritmo de trabajo muy intenso y se trabaja tanto, yo trabajo en realidad mucho, ¿no? Y intento buscar siempre algún hueco pues para desconectar y bajar un poco las pulsaciones, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo ir a correr me ayuda. Hace unos meses empecé con escalada y también la verdad es que ha sido un descubrimiento gracias a una colega de la orquesta de oboe. Pues ha sido un descubrimiento y me lo paso genial y no sé, me sirve para despejarme y desconectar mucho. Y leer, me gusta, intento sacar algo de tiempo, ya te digo, el puzzle me encanta también. Bueno, esos son mis hobbies. Y en cuanto a los proyectos futuros, pues bueno, como bien sabes, pues ha habido varios que se han cancelado. Ahora tenía una época bastante intensa con la orquesta. Y en junio, julio, pues tenía un par de proyectos, uno para tocar un concierto de solista con la orquesta de la Academia de la Fundación Barenboim Said. En julio iba a aparecer en un festival en Valencia con Moonwinds. Está todo un poco en el aire, pero tal como pinta parece que no va a suceder. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, así que ya veremos. Y bueno, en la temporada próxima pues tengo cerrados muchos conciertos recitales y cámara en muchas salas de Europa, de toda Europa, porque fui seleccionada como ECO Rising Stars, que es la asociación de salas europeas, ¿no? De artistas de sala europea. Me seleccionaron y bueno, hay una gira bastante grande que se alarga durante toda la temporada, desde noviembre. El primer concierto que iba a hacer en Budapest, pasando por muchas capitales europeas, y de España creo que iba a ser Barcelona, si no recuerdo mal, en junio de 21. Pues bueno, luego en mi website todo actualizado se podrá ver y bueno, yo espero que a pesar de toda esta situación, pues que se sigan celebrando estos conciertos porque me hacía mucha ilusión. Y bueno, la situación aquí se está viviendo, creo, de manera un poco diferente a España. Yo he vivido todo con bastante preocupación, mirando hacia mi país, ¿no? Porque me daba tanta pena leer las noticias y me da aún. Aquí, a pesar de haber sido un país muy afectado también en el número de casos, pero el número de muertes no ha sido tan alto. Yo creo que lo han controlado muy bien desde el principio, ya lo llevaban preparando desde antes, eso no es ningún secreto. Y por eso me ha dado tanta pena, ¿no? Que en España pues las cosas hayan transcurrido de esa manera. Y bueno, sí que al principio se ha cancelado todo, pero ahora estamos ya en un proceso de vuelta a la normalidad poco a poco y sí que ahora se van a empezar, por ejemplo en mi orquesta se van a empezar a hacer ya a partir de la semana que viene, creo, se van a empezar a hacer conciertos cada semana online. Uh-huh. Y con menos músicos, ¿no? Con formaciones más pequeñas, quizás de orquesta pequeñita o cámara, y se van a ir retransmitiendo por internet, si no cada semana, casi cada semana, con la distancia entre músicos y todo ese tipo de cosas, las medidas de higiene.
y bueno, por lo menos hay algo ya un pequeñito, una pequeñita luz en el túnel, ¿no? Así que ojalá que en España también empiecen a hacerlo. Yo mantengo mi punto de vista optimista un poco y bueno, cruzo los dedos y espero que todo poco a poco vaya volviendo a la normalidad sin que haya peligro. Genial. Bueno, Cristina, pues estaremos atentos a tu página web, a todas las novedades, a la orquesta también, a escucharos en directo, online, mientras no se pueda hacer de otra forma. Y nada, por mi parte, pues ya darte las gracias, solo me queda eso, que ha sido un placer. Ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias por invitarme. El placer es mío y nada, te deseamos todo lo mejor. No hace falta, pero estaremos atentos y esperamos poder escucharte muy pronto en vivo en alguna de las salas. Pues muchas gracias. Genial, bueno. Cristina. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, cuídate. Chao. Chao. Welcome to the Music Bayside community. On the website of Music Bayside, musicbayside.com, you will find information on how to get online lessons and personalized attention and a free subscription to the newsletter. Through the email mail@musicbayside.com, you can get in touch. Share the video and subscribe to the YouTube channel Music Bayside, where you will find new videos every week. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram to be tuned. Have you heard about the Patreon platform? If you like the content I'm creating in Music Bayside and you want to support the project with a monthly donation started at $1, you can visit my Patreon page, patreonpage.com/musicbaysideobo, where you will find all the information about it. Thanks for being there, and I see you very soon in the next video.